La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. ¿A cuántos de nosotros les ha sucedido situaciones en su vida que han sido dolorosas o fuertes? Pedimos y pedimos ayuda al Todopoderoso y parece que esa ayuda nunca llega. Pero ¿qué tal si esa ayuda sí está llegando y nosotros no la vemos? ¿O qué tal si esa ayuda ya está ahí, pero no está de la manera que entendemos debe existir? Yo soy Pablo Aybar y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Cierto día, un barco naufragó en el indomable mar. El único sobreviviente del naufragio estaba sobre una pequeña isla desierta. Estaba orando fervientemente, pidiendo a Dios que lo rescatara. Todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Cansado, eventualmente empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Pero entonces un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró su pequeña choza en llamas, con humo subiendo hasta el cielo. Lo peor que había pasado fue que todas sus cosas se habían perdido. El náufrago estaba confundido y enojado con Dios, y llorando le decía: ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y se quedó dormido sobre la arena. Temprano, a la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un buque que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo. Al llegar sus salvadores, les preguntó: ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Y ellos les respondieron: Vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder el corazón, porque Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de las penas y el sufrimiento. Recuerda, la próxima vez que tu pequeña choza se queme, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. Qué interesante ha sido esta reflexión que acabamos de ver. Quizás muchos nos estemos reflejando en esa persona que se le quemó su choza y quizás estén viendo situaciones que les haga sentir que están faltos de fe. Pero justamente para que hablemos del tema de la fe, tenemos con nosotros en el día de hoy a Marisol Vélez, que viene desde la SED, para que nos amplíe mucho más de qué cosa es la fe. Marisol, sea bienvenida a este tu programa, a ADASEC TV. Muchas gracias, Pablo. Yo me siento muy contenta, muy agradecida de que, la divinidad me permita tener esta oportunidad de comunicarme con todas las personas que decidan sintonizar este programa. Y de seguro que todo lo vamos a aprovechar. Y para que entremos en materia, Marisol, ¿cómo podemos definir lo que es la fe? Pues si yo te defino la fe, según mi visión, yo diría la fe es una confianza total. La fe es sinónimo de confianza. Sin embargo, hay una definición que yo creo que es la más famosa, está en las Escrituras, y dicen: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera que quizás por eso muchas personas se complican un poco su vida tratando de experimentar algo que su mente le dice, que es tener la confianza en algo que tú no lo tienes a la mano, que es algo que va a ser difícil de alcanzar. Entonces, cuando las personas conceptualizan eso y no lo comprenden en su corazón, ese es el primer impedimento quizá para poder dar un paso hacia la fe. La fe es confianza en el amor y en el poder de Dios. ¿Y cómo podría ser que pudiésemos nosotros experimentarlo? Porque como tú me manifestaste hace un momentito, parece como que uno forza, como que uno quisiera, pero como que no puede. ¿Cómo sería la experiencia de uno tener fe? Yo siento que se debe partir desde la conciencia de que es un atributo, es una virtud,
Es algo con lo que nosotros los seres humanos hemos sido bendecidos. Eso es una maravillosa noticia. Al ser una virtud es inherente a la parte espiritual, a la esencia pura que tiene cada ser humano. De manera que es algo que está depositado en él y que con las herramientas adecuadas o quizás con las experiencias de vida que una persona puede tener, esa fe puede desarrollarse. Como dice la palabra, desarrollarse se parte desde que hay algo, aunque sea mínimo, dentro de nosotros. Y para desarrollar la fe existen herramientas y modos de vida que van poniendo en contacto a la persona con esa virtud que fluye en ella y que le va, ¿cómo te digo? Le va a permitir a la persona a partir de la fe ponerse en contacto también con otros atributos divinos. Pero entonces con otras virtudes. Para muchas personas la fe únicamente les da atributo a la gente que esté metida en religiones, o eso es un atributo por la condición de ser simplemente humano. Correcto. Aun cuando la fe se trata mucho en el aspecto religioso, a mí me gustaría enfocarlo en este programa, si se permite, en el aspecto espiritual, tomando en cuenta y partiendo de que independientemente de las creencias que una persona tenga, debe sentirse un ser inherentemente espiritual, sabiendo que si le interesa este tema, yo estoy casi seguro de que la persona tendrá una idea, una concepción de Dios. Entonces, cuando nosotros sentimos en nuestro interior el anhelo de poner a funcionar la fe en nuestra vida, se logra mediante técnicas o herramientas. Aunque pueda parecer raro, realmente es así. Para uno desarrollar la fe necesita disciplinarse, tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de hablar este tema lo más aterrizado posible, estamos hablando de algo que no se ve, que se siente, ¿ve? Entonces, la manera que a mí se me ocurre que nosotros podemos comprenderlo cuando ponemos ejemplo lo más aterrizado posible. A mí me gusta poner el ejemplo de la confianza que puede desarrollar un niño en su padre. Hay un ejemplo que suelo poner cuando hablo de fe, es cuando un niño está aprendiendo a nadar. Cuando el niño ve al padre dentro de la piscina, para poner el ejemplo de la piscina, el padre le dice, ven, lánzate. El niño tiene, por las razones que sea, tiene el temor, ¿verdad? Pero cuando el padre le dice, ven, ven, yo estoy aquí, y el niño se lanza y se siente que el padre lo sostiene, yo estoy casi segura que la segunda vez el niño se va a lanzar. Su papá va a estar ahí sosteniéndole. Pero entonces estamos enfocando que la fe no es únicamente un aspecto espiritual, porque el niño no está pensando ni en Dios ni en nada, simplemente tiene una confianza de que el papá lo va a cuidar. O sea, aún así eso llamamos fe. O sea, Claro no tiene que sí. estar relacionado directamente como algo divino. No, porque no Sino solamente, la confianza que se claro, tiene. nosotros no solo podemos enfocar la fe como un concepto directo, fe en Dios. Si vamos a hablar de fe en Dios, que a mí me encantaría eso, Claro. también tenemos que hablarlo del punto de la fe a alguien que tú sabes que te ama. Y cuando nosotros partimos, volvemos de la relación entre los seres humanos, cuando yo confío en ti, es porque yo siento que tú eres digno de mi confianza, porque me has demostrado que eres discreto, porque tienes un sentimiento que me has demostrado a mí. Entonces, esa misma relación, cuando yo te hablo de cultivar la fe, es la que nosotros necesitamos cultivar con nuestro Padre Celestial. Entonces hay una pequeña diferencia interesante ahí, porque fíjate que esa confianza que nos tenemos uno con otro, yo te veo, tú me ves, y como que hay un aspecto físico que yo puedo palpar. Claro. Pero cuando la gente enfoca la fe en algo que no se ve, entonces es como menos fácil, ¿no? Claro, ese porque es el... no, ahí donde está aquí el asunto de lo que la gente conoce como fe, cuando enfoca en algo que no lo ve, pero que entiende que sí debe estar ahí, así se llama una cosa. Claro que sí, porque ese es el gran reto de la creencia en Dios. Nosotros fuimos educados para pensar en Dios, en los cielos. Muchas veces piensan en un Señor con un solo ojo que todo lo ve, que si tú te comportas mal te va a Te tira castigar. rayazos.
que si tú te portas bien, entonces Él te va a complacer y te va a acompañar. Entonces esos son algunos patrones de pensamiento que a veces limitan a las personas. Porque entendemos que únicamente Dios nos ayuda si nosotros somos chicos buenos. Si nosotros nos comportamos bien. Entonces no necesariamente es así, porque también se habla de un Dios que es incondicionalmente tuyo, tu Padre que te ama. Si tú me preguntas a mí de manera personal cómo yo cultivo mi fe, Pablo, yo me siento amada por Dios. Y a eso le agrego el tener la conciencia de que Dios es poder, esa combinación. Cuando una persona logra en su vida entrar en contacto con eso que no se ve, pero que toca la vida de un ser humano por una situación X que vivió, en donde clamó con sus palabras, independientemente del concepto o la religiosidad que tenga, eso marca la conciencia del ser humano. Y ahí es que aunque él no lo sepa explicar, tiene la convicción de que hay algo que la gente llama sobrenatural, que no ve, que está con él día a día. Y en eso se fundamenta la fe, incluso en uno de los mayores ejemplos del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos quizá hablar de fe sin esa doctrina que Él nos dejó. Cuando hablamos de Jesús, por ejemplo, nos damos cuenta que era un requisito casi siempre para Él ejecutar un milagro o ayudar, que la persona le dijera que sí, que confiaba. Muchas personas dicen también, ¿y por qué yo, si Dios todo lo sabe? Si Él me conoce, ¿por qué yo tengo que orar? ¿Por qué tengo que pedirlo si Él lo sabe? Entonces aquí entramos a otro aspecto quizá más profundo, que podría ser incluso un tema a tratar, si ustedes lo consideran, no ahora, pero sí tiene que ver con las leyes que a nosotros nos rigen, la naturaleza misma de este planeta, que se considera un planeta escuela, donde nosotros, las almas que estamos aquí, estamos realmente realizando un curso de vida. Entonces, en el tema del Señor Jesucristo, que es quizá aquí en Occidente el centro de nuestra espiritualidad, nos damos cuenta que Él tenía un requisito y era la fe. Para él como en la historia aquella del centurión, que tenía un siervo, creo que estaba enfermo o algo así, y el centurión pidió a Jesús que fuera, o sea, que lo sanara. Claro. Creo que vamos a la historia, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, ¿cómo no? Vamos a tu casa. Y me parece que él dijo, no hace falta que vayas a mi casa. O sea, vámonos si fuera cosa, no. Sí, entonces, claro. Que él dijo Jesús en ese momento que no había encontrado una persona en Israel con un nivel de fe tan grande. Claro. Y que podía irse en paz, que su siervo ya estaba sanado. Eso es lo que llamamos Claro, la mente fe. que eso mueve la fe de Dios. Perdón, no es que mueve la fe de Dios, es que eso, en mis palabras, sería derrite el corazón de Dios. Cuando ve una persona, como ese caso que tú refieres, donde él decía que él tenía muchos siervos y que cuando él daba la orden, los siervos se ejecutaban. ¿Te das cuenta qué pasa? Que él se está identificando no solo con el amor que él reconoce en Cristo, él se está identificando con el poder que él ve en Cristo. Y esta parte que tú refieres también nos ayuda a explicar que dependiendo de lo que como la persona vibre, lo que sienta, así va a ser su conexión con Dios. Él lo concibió de acuerdo a su vivencia. Él decía, pero si yo soy un centurión, que soldados están bajo mi mando, y para que yo se ejecute algo solo digo hágase. Si Él es el Hijo de Dios, ceñido por el poder de Dios, Él solo tiene que decir ya y se va a hacer. Qué interesante es esa historia, que a mí también me llama la atención de lo que es tener fe y lo ve desde su punto de vista. Pero nos gustaría, por eso, luego de la pausa, que nos expliquen cuáles serían las consecuencias de uno no actuar en su vida con fe. O sea, vamos a ver eso luego de la pausa. Y ustedes, amigos, quédense ahí, que aún queda mucho más que ver de este segmento de entrevista del día con el tema de la fe. Ya volvemos. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Terapias para la Conciencia, un ejemplar extremadamente sencillo y a la vez profundo en el campo de la investigación conscientiva. En sus páginas, el autor Efraín Villegas Quintero nos amplía el concepto de lo que es realmente la conciencia, más allá del intelecto y más allá de la razón. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos.
En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Bien, mis amigos, volvemos aquí con Marisol Vélez en entrevista del día de hoy con el tema de la fe. Y dejamos una pregunta en el aire. Marisol, ¿qué consecuencias puede tener una persona que vive su vida sin fe? ¿Es esto posible? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que la consecuencia es el vacío existencial. El vacío, el sentirse que no tiene nadie que lo sustente. Entrar en una desconexión con lo divino. Para mí es una de las cosas, de las consecuencias más terribles que puede tener un ser humano. Todo ser humano debe tener algo divino en que creer, algo divino a quien acudir. Algo en que apoyarse. Algo en que apoyarse. Entonces, cuando una persona no tiene fe, indudablemente que va a vivir una vida muy materializada e incluso, yo creo que sobre todo muy vacía, porque la naturaleza misma del ser humano le hace buscar eso, algo superior, partiendo de que esa es nuestra misión, es conectar con lo que esencialmente nosotros somos, que es lo divino. A mí me gustaría que todos reflexionáramos en esa palabra que también es muy famosa en estos ambientes, y es que se dice que nosotros no somos seres humanos solo viviendo una experiencia aquí, sino que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia de humano, una experiencia material. Y si nuestra naturaleza es puramente espiritual, todos los seres humanos, por más que lo nieguen, por más oscuro que se encuentren en su camino, van a necesitar esa conexión con lo que es la luz interior, que es Dios. Entonces, la buena noticia para esto, si hay personas que por alguna circunstancia se encuentren heridos, encallecidos, porque esas consecuencias de falta de fe, cuando una persona se atreve a confiar y no recibe normalmente lo que espera. O simplemente, aunque yo creo que son lo menos en esta parte de nuestro mundo, no recibieron ninguna formación que lo lleve a creer en Dios. Entonces, vamos a enfocarnos en la persona que se ha desilusionado. Esa persona que se ha desilusionado, yo me siento muy contenta de poderle decir en este programa que el requerimiento de fe no es grande. Ahí nosotros debemos recordar que el requerimiento de fe que el Señor pone como ejemplo es como un granito de mostaza. Porque muchas veces nosotros entramos en conflicto porque decimos, ay, pero yo no me siento con esa fe. Quizá muchas personas me estén mirando en este programa y dicen, wow, esa señora tiene una fe enorme. Y yo le diría, wow, hermano, no es tan así. Si yo estoy hablando de esto, es el resultado de mi vida, de haberme cultivado y de haberme esforzado en ser una mujer de fe. En base a circunstancias, a problemas, a procesos difíciles que una persona puede vivir y que en un momento dado lo encuentra muy difícil y luego lo encuentra como una bendición. ¿Por qué? Porque la fe se prueba en los momentos difíciles. Y cuando yo hablaba ahorita de que la fe se puede cultivar o desarrollar, ahí tenemos que tener presente que es una decisión también. Pero ¿qué hay entonces, Marisol, con las personas? Tú pusiste un ejemplo, una gente que se desilusionó de situaciones que viven en su vida. Pero ¿qué hay con aquellas personas que, por ejemplo, intentan tener fe en lo que se llama Dios y de acuerdo a su punto de vista, como lo pueda percibir, y se siente defraudada? O sea, que ya lo que pidió o lo que esperaba no lo obtuvo y sigue hundido en problemas o en peores problemas. ¿Cómo queda? O sea, ¿qué le podemos decir para que no se vaya por el hoyo, como quien dice, ¿no? Porque ha perdido el chin que le quedaba de fe, que quizás tenía del tamaño de una mostaza, ese chin ya lo perdió porque se sintió defraudado y lo midió todo como que en verdad no existe ese tal Dios. ¿Qué le podríamos decir? Claro, mira, lo primero es que es otra buena noticia.
Si una persona, por más oscura que sienta su vida, va a llegar un momento en que va a tocar fondo y esa persona no está desamparada. El amor de Dios es incondicional. De manera que esas personas, cuando están en esos procesos, casi siempre viene la mano de Dios dándole la última esperanza. ¿Con qué? Con cualquier situación en que vuelve a sentir como esa conexión o vuelve a sentir esa esperanza, es no sentirse desamparado. Eso yo le puedo dar la seguridad de que por más que la persona se sienta, que incluso utilice su verbo para decir cosas inadecuadas de Dios, lo mejor de eso es que tenemos un Dios, un Padre infinitamente amoroso. Y que cuando la persona está llena de de esos malos sentimientos, Dios no lo desecha por eso. Eso es una excelente noticia para cualquier persona que esté pasando por eso. Ahora, hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y que incluso Dios se lo puede pasar por alto durante un X tiempo, y es cuando la persona se pone bravito con Dios, empieza a hacer pataleta o el niño interior se le activa. Eso va a hacer que las cosas sean todavía más difíciles. ¿Por qué? Porque mira qué pasa, hay una conciencia también de que Dios es soberano y que una manera maravillosa de nosotros conectar con Dios es en sumisión ante su voluntad. Muchas personas que estén pasando por esa situación dirán, sí, ¿cómo yo voy a querer si yo, por ejemplo, qué? Yo he tratado personas, amistades que han luchado mucho por tener un hijo, que han hecho de todo para tener un hijo. He podido ver casos donde no le llegaron sus hijos, otros que sí, que fueron complacidos. Pongo ese ejemplo porque hasta en la Biblia hay varios ejemplos de cuando las personas lo ponen a espera de algo que anhelan profundamente. Si una persona quiere pasar su proceso y salir de ahí, no hay otro camino que no sea clamar. Oye la palabra, no le estoy diciendo orar, estoy diciendo clamar. Una persona cuando clama a Dios es abriendo su corazón con todas sus desilusiones, sincerándose con Dios. Si una persona está pasando eso, yo le recomiendo que si es posible ni siquiera intente orar. Cuando una persona está en esa situación, no se concentre en oración. Debe buscar un punto donde pueda inspirarse con la naturaleza, algo que lo lleve a recordar que aun cuando él quiera renegar de Dios, Dios es el creador de él, pero es el creador de todo lo que él ve. ¿Te das cuenta? Y que también empiece a abrir su corazón, porque la oración no tiene que ser un poema. Si te salió un poema que te rimó, maravilloso, pero también poder desarrollar y desahogar tu corazón diciéndole lo desilusionado que te encuentras, que tú querías creer en él. Mira, si la persona lo hace, ojalá este mensaje le esté llegando. A la primera oración donde se desahogue, donde le van a salir su lagrimita, donde saque esa amargura, va a encontrar paz, que es otro de los alicientes de este mundo. Va a encontrar que se alivió. Y luego, en medio de eso, debe clamar por Dios, para que Dios sane esa herida y le abra sus ojos internos para poder ver el bien aún en medio de las dificultades. Por eso, en el aspecto de la fe, nosotros no lo debemos de vincular nunca de lo que es la oración. Por eso yo te decía, la fe hay que cultivarla, Pablo. La fe hay que cultivarla y la fe tiene que salir de una decisión personal. Por eso nosotros lo vemos en la palabra, en la Biblia, cuando lo mencionan que Jesucristo le preguntaba a las personas. A mí me gusta mucho una historia del ciego Bartimeo. Él tenía todo el tiempo que era cieguito. Lo conocían todas las personas de por ahí. Cuando él escucha que llega el Señor, él empieza a clamar y Jesús le pasa por el lado y no lo ve. Él no paró de clamar, y esto es un ejemplo que me fluye compartirlo, porque muchas veces es el ejemplo del desilusionado que está en una necesidad que es palpable, que todo el mundo lo ve, que ya él no sabe cómo se lo va a pedir a Dios y que Dios le pase de frente.
Perdón. Sin embargo, ¿qué pasa con Bartimeo? Que él siguió clamando, se devolvieron los discípulos, dice, y le decían, ya, cálmate. Y él empezaba a decir, Jesús, hijo de David, utilizaba todas las herramientas que tuviera, misericordia, hasta que Jesús se para y se devuelve y le dice, lo está viendo, está ciego, y el Jesús le dice, ¿qué tú quieres? Entonces Bartimeo le dice, Señor, devuélveme la vista. Y él dice, tú quieres la vista. Se queda mirando y le dice, está bien, vas a ver. Fue uno de los ciegos donde el Señor no lo mandó ni con lodo, que si lo encontramos que se lave en tal fuente, inmediatamente le devolvió la vista. Las Sagradas Escrituras reflejan una enseñanza sin tiempo. Están ahí porque no tienen tiempo. Cualquier circunstancia de vida puede reflejar una persona que tenga esa ceguera, puede ser física o espiritual. El caso de Bartimeo fue de perseverancia. Claro, ¿no? perseverancia y el clamor, el pedirle a Dios, el no creer, ya Él lo sabe, yo me voy a quedar guapo. No, es la perseverancia por aquello de que el único que sabe las cosas es el Señor. De manera que una persona que se sienta, que pidió y no recibió, en vez de entregarse a la desilusión, a la tristeza, a la amargura, a resabiarle a Dios, olvidarse que se está dirigiendo a su Padre Celestial, pero es el Señor del universo, Pablo. Por eso siempre que tengo la oportunidad de hablar, le digo a Dios, tú le debes hablar con confianza, con amor, pero jamás debe olvidar que te está dirigiendo al Señor del universo. Con respeto. Lo que significa que debes tener devoción y respeto hacia ese Padre que es súper poderoso. Qué bueno que nos recuerdas eso. Y ahora me gustaría, luego que volvamos de la pausa, eso que tú mencionaste de que la fe hay que cultivarla, ya veo aquí un aspecto que es práctico. Así que me gustaría que luego volvamos de esa pequeña pausa, nos explique un poquito más ampliamente cómo se cultiva esto, porque si fue una plantita, yo le echo una semilla, tierrita, le echo agua y ella crece por sí misma. O sea, ¿qué es cultivar la fe? Pero vamos a ver ahora un momentito. Y ustedes, amigos, quédensenos ahí, que aún nos queda un poquito más que ver sobre el tema de la fe. Ya volvemos. La doctora Danis Altagracia Flores, pediatra perinatóloga, consultas todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía en el Centro Médico Integral 2, Carretera Mella, próximo a Jainamosa. Teléfonos 809-788-6336, extensión 292 y 849-201-1417. Te esperamos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Mis amigos, arribamos ya a la parte tercera del segmento de la entrevista el día de hoy y vamos a ver lo que dejamos en el aire. Marisol, ¿cómo puede una persona común y corriente, que no sea quizá una gran ducha en asuntos espirituales, cómo puede cultivar eso que llamamos fe? Muy bien, yo he mencionado varias veces que es una decisión. Una persona, para poder iniciarse en cultivar esa fe, que es un atributo, que es una virtud, que es un aliciente divino en este planeta donde nosotros vivimos y experimentamos tantas lecciones. Entonces, a partir de esa decisión, la persona debe organizar su vida. Hay un aspecto importante que a mí me gustaría resaltar, y es que nosotros acudimos normalmente a Dios con premura, tratando de entrarle velocidad, de exigirle, de, ¿cómo sería la palabra? A veces, utilizamos a veces chantaje y todo lo que se quiera, pero las cosas no son así. En algún momento dado, yo siempre, mi concepción de Dios es un Dios muy amoroso, muy comprensivo, pero que uno tiene que tener equilibrio en las cosas. Respeto y devoción. Entonces,
Cuando nosotros decidimos esto, tenemos que sacarle su espacio a Dios. No acudir a Dios solamente en los momentos únicamente que cuando está acabando el tenemos mundo. presión, para nada. Tenemos que buscar a Dios sacándole su espacio diario. Normalmente, una persona que quiere cultivar la fe, porque quiere cultivarse interiormente, quiere desarrollar esa conexión con Dios. De manera que dentro de sus posibilidades, no en el tiempo que le sobre, debe sacar su espacio diario para tener su conexión con Dios, independientemente de las religiones que practiquen. Si es una persona que está, bueno, no voy a mencionar ninguna, abierta, su momento, su espacio para entrar en oración, en diálogo. Por ejemplo, yo le hago cartas a Dios. Yo le escribo a Dios y le señalo cosas que yo quisiera. Yo la doblo y la guardo y le pongo fecha. Y después yo voy cotejando. Siempre, otra manera en que yo trabajo mis anhelos o mis peticiones es que yo se la dejo siempre de acuerdo a su voluntad. Y ese de acuerdo a su voluntad es dejar la creatividad de Dios. Al saber que Dios no se procesa en el tiempo, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, de manera que hay que tener siempre presente, valga la redundancia, de que Dios es el soberano. ¿Qué pasa cuando Dios no te da lo que tú pides? Que cuando tú estás en esa confianza y esa conexión, Dios te pasa la mano. Muchas veces uno siente que está anestesiado por la presencia de Dios, que está en medio de las tormentas, pero nada lo afecta, que incluso tú lo puedes comentar, me está pasando esto, pero dentro de ti eso no está calando, porque dentro de ti hay ese sostén que es espiritual, que es la presencia de Dios en ti, diciéndote, quizá no con una voz que tú escuches, diciéndote, yo estoy contigo, no te he olvidado, la promesa de Dios. Entonces, ahora que menciono lo de la tormenta, me gustaría poner otro ejemplo que es muy famoso, y es el de cuando el Señor va caminando entre el mar tormentoso y que le dice a Pedro, ven Pedro, lánzate, ven, tú puedes. Pedro ve toda esa tormenta, pero ve el Señor. Cuando ve el Señor, él se lanza y camina sobre las aguas hasta que pierde su centro en el Señor. El enfoque lo perdió. El enfoque lo perdió, inmediatamente empezó a hundirse. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que en los tormentos de la vida, nuestro enfoque debe estar en Dios. En las tormentas y vicisitudes, cuando el mar de tu vida más brame, ahí es que tú tienes que estar en Dios. Esperando en que Él tiene el poder para calmar y para poner cada cosa en su lugar. Si te das cuenta, yo no estoy hablando de una fe sustentada en la complacencia, sino en que Dios es el que sabe lo que va a hacer. Tú dijiste un momentito para corroborar esa última parte de la voluntad de Dios cuando uno tiene fe. Y veo otra vez que lo mencionas con otras palabras. A veces la gente pide, presuntamente con fe, pero está esperando que lo que le llegue sea eso mismo que yo pedí. Entonces uno se queda preocupado de qué es lo que es la fe. Es la esperanza de que llegue lo que yo pedí o que se dé lo que sea lo más conveniente para mí. Que se dé el plan divino. Que el plan divino sea el que se cumpla en nuestra vida. Para uno tener ese nivel de fe necesita lo que hablamos al principio, necesita tener conexión con Dios, necesita empezar a sentir un verdadero amor hacia Dios, necesita aprender o experimentar, porque no es un aprendizaje mental, es algo que se siente, es una conciencia que surge de que el amor de Dios está latente en ti, de que tú dependes de Él, de que Él es tu Padre, de que no hay nadie en el mundo que te ame más que Él, y que ese amor que Dios tiene para ti es el que hace que Él diseñe lo mejor para tu vida. Sin embargo, el que hace todo lo diseño te dice que pidas y que no ceses de pedir. Entonces nosotros pedimos, pero mi recomendación a los televidentes que nos ven es que ojalá de mi estadía aquí se les quede el pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que cuando uno lo pide, entonces así lo espera. Otro aspecto importante que no quiero pasar por alto es no solo trabajar con fe, en esperar, en confiar, sino que tu verbo debe ser un verbo de fe. La palabra tiene poder
De manera que cuando tú estás pidiendo algo, sea salud, trabajo, cuando te preguntan, una persona no tiene trabajo, ¿cómo estás? Tú dices, yo estoy esperando el mejor trabajo que Dios me tiene. Cuando tú vas a una entrevista y vas a hablar, ¿dónde tú vas? Voy a buscarme el empleo que Dios me tiene, el mejor. Y utilizar ese verbo, la gente dice, eso es hipocresía. No, eso es utilizar un atributo de poder que es el verbo. Y también tenemos el pensamiento. Esto nosotros, y yo en lo personal lo agradezco muchísimo, Pablo, porque en ADACE esto se trabaja, se enseña de una manera bien digerible, se nos acompaña paso a paso para nosotros poder aprender a gobernar lo que pensamos. No que sea la mente la que gobierne a nuestro cuerpo, nuestras decisiones, sino que realmente nosotros aprendamos a tener conciencia de lo que pensamos, sabiendo que ahí hay poder. Que también nosotros aprendemos a utilizar nuestro verbo adecuadamente. ¿Para quién? Para el mayor bien de nosotros y de toda la humanidad. Entonces, no solo es sentirlo, esa fe sustentada en el amor y el poder divino, sino que también tu verbo esté acorde a tus propósitos superiores y tus pensamientos también. Entonces, yo siento que cuando esas cosas se combinan, unido a tu devoción diaria, un espacio para después estar en comunión con Dios, la vida espiritual se enriquece. Y la consecuencia es una vida mucho más agradable, más plena, más llena de la presencia de Dios, que es lo principal en nuestra vida. Luego de eso, cuando uno tiene ese nivel de conexión y de fe, puede atraer grandes milagros a su vida. Puede atraer grandes milagros que están sustentados por la fe. Porque hay grandes milagros que hay que atraerlos con la fe. Si no, no se dan. Entonces es muy importante que uno sepa que cuando necesita ver la mano de Dios actuando, debe entrar en esa conexión, debe entrar en esa entrega, debe utilizar su verbo adecuadamente, debe cuidar sus pensamientos, debe cultivar su vida espiritual, entonces los resultados son maravillosos. Muy bien, y ya para ir finalizando, Marisol, ¿cuáles serían los pasos, que así se le puede decir, para que una persona incremente su fe? O sea, dámelo como paso. Número uno, tú dijiste al principio, en el primer segmento, disciplina. Claro. O sea, entonces, sacar espacio a Dios. O sea, ¿cómo tú me lo puedes enumerar para que deje un conocimiento práctico para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo y que les gustaría, oye, ¿cómo yo consigo esta fe? Porque mi vida ha sido... ¿Qué paso debería de seguir? Ya para finalizar. Lo primero, como todo es la decisión. Tomar la decisión, yo voy a tomar la decisión de adentrarme en el camino de la fe. Eso es el primero. Lo segundo es sacar los espacios para entrar en conexión con Dios. Eso, cuando yo digo sacar los espacios, es que día a día, sea en la mañana o en la tarde o en la noche o las 3 veces en el día, tú saques un espacio para hacer una oración, para hacer un diálogo, para escribir tus cosas, para estar en ese espacio de conexión con esa energía divina, si se quiere, que rodea cuando una persona clama a la presencia de Dios. Luego de eso está el tener enfoque en lo que uno percibe. Tú estás enfocado en que quieres tal cosa, pero eso debe estar siempre sustentado en que tú estás consciente de que la voluntad de Dios es soberana. Eso quita o evita que la persona se decepcione. Hay momentos muy difíciles en la vida de un ser humano. Yo pienso que los momentos más difíciles son los problemas de salud. Tanto cuando una persona lo está viviendo en sí mismo como un ser querido. Ahí hay una urgencia si no lo ve sufrir. Entonces, en esos momentos se necesita que se tenga esa fe como grano de mostaza. ¿Dónde tú vas a sustentar tu fe? En que Dios fue el que hizo esta estructura, Dios no creó. Él tiene la manera perfecta para restaurar lo que sea, para dar la salud que sea. Entonces, una persona que esté en esa situación debe orar sin cesar. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner también, que está en las Sagradas Escrituras, es mi dama preferida. ¿Por qué? Porque ella es el ejemplo de 12 años de flujo de sangre. Cuando hablamos de 12 años de flujo de sangre en una sociedad donde se desarrollaba, cuando Cristo caminaba por el mundo, significa que era una señora
totalmente sufriendo, donde no podía estar en contacto con nadie. Considerada impura, ¿no? Considerada impura, porque cuando las damas tenían esas reglas naturales no podían entrar en contacto con nadie. Imagínate 12 años permanentemente en eso. Dicen que cuando ella sabe que Jesús llega, ella ve la multitud, recuerda que está toda avergonzada, está en una comunidad donde quién sabe, poniéndole yo, ¿verdad? Poniéndole el sazón al puentecito. Entonces digo, bueno, ella dice, yo tengo temor porque todo el mundo sabe que yo tengo esta enfermedad, que yo soy impura ante el Señor, pero la mueve la fe, la certeza que ella tiene por lo que había escuchado de que el Hijo de Dios andaba en la tierra y que él tenía el poder para curar. Entonces cuando ella se lanza, y miren, pongan, eso yo lo quiero resaltar, ahí ella se lanza, se atreve, da ese paso de fe y dice, con que yo solamente le toque el manto, yo seré curada. ¿Te das cuenta lo que hablábamos del pensamiento? Ella lo pensó, tenía esa intención. Y cuando en medio de la multitud, tratando de que no la vean, toque el manto, el Señor mira hacia atrás y dice, alguien me ha tocado. Y sus discípulos le dicen, Señor, pero tú estás acostumbrado, esto está lleno de gente, es una multitud. Y él dice, de mí salió poder. Bendito sea Dios entonces, Pablo. ¿Qué significa eso? Que eso se llama el poder que tiene la fe. Eso es de mover el poder y la misericordia divina a favor de uno. Yo siento que es un ejemplo grandioso que nos alienta a saber que nosotros sí podemos. Realmente nada es imposible cuando se tiene fe. Nada es imposible cuando se tiene fe y sobre todo cuando nosotros somos conscientes de que Dios nos ama. De que Dios nos ama. Cuando uno se siente amado por Dios, anda en la vida mucho más aliviado. Claro que sí. Bien. Más aliviado. Bueno, mis amigos, el tiempo ya se nos terminó. Marisol, no queda más que agradecerte que nos haya dado estas hermosas enseñanzas y esperamos que todos practiquemos para que vivamos vidas más felices y abundantes. Y que gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Pablo, y bueno, gracias a este espacio. Espero que todos los amigos que nos hayan sintonizado hayan recibido en su corazón lo que más anhelan y lo que más necesitan, y que de ahora en adelante marchemos todos con pases de fe. De seguro que así será. Y ustedes, mis amigos, quédensenos ahí, que aún queda mucho más que ver desde su programa Adasec TV. Ya volvemos. Servicios de impresión Torres Corporán. Sertoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Sertoco, impresión de calidad. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Terapias para la Conciencia, un ejemplar extremadamente sencillo y a la vez profundo en el campo de la investigación conscientiva. En sus páginas, el autor Efraín Villegas Quintero nos amplía el concepto de lo que es realmente la conciencia, más allá del intelecto y más allá de la razón. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. Y ya que estuvimos hablando de lo que es la fe en toda la entrevista de hace un momento, qué mejor que dejar el segmento de la frase del día a este tema de lo que es la fe, para que sigamos consolidando nosotros este aspecto tan importante en nuestras vidas. Vamos a verlo. Si tienes fe, hallarás que el camino de la virtud y de la felicidad es muy corto. Quintiliano. Fe es creer en lo que no se ve y la recompensa es ver lo que uno cree. San Agustín. La fe consiste en aceptar las afirmaciones del alma y la ausencia de fe en negarlas. Emerson. Los hombres son capaces de obrar milagros cuando tienen fe. Carlyle. No hay personas sabias sin fe.
Tertuliano. El hombre de fe es eterno en su esperanza. Lucas Fernández de Ayala. Así como la calidad del amarillo oro se prueba solo en el fuego, así también la fe se prueba únicamente en el tiempo de la adversidad. Ovidio. Hoy en día nuestro planeta Tierra está sufriendo a causa de la contaminación. En nuestro propio país podemos darnos cuenta de los graves problemas que amenazan a la Tierra y así a nosotros. Tenemos que tomar conciencia porque nosotros mismos la estamos destruyendo. La contaminación ambiental es un tema muy importante para la humanidad. Todos debemos aportar un granito de arena para detenerla. Las actividades que diariamente realizamos los seres humanos originan desechos que son depositados al ambiente, al suelo, al aire y al agua, provocando daños. ¿Pero qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico que lo haga menos favorable al desarrollo de los seres vivos, como puede ser la basura, que es algo que todos generamos en casa. Es producto de nuestras acciones, como son las actividades domésticas, industriales y agrícolas. Es difícil disponer de la basura adecuadamente, tornándose en muchos casos en un problema para el ambiente. Los desechos constituyen en nuestras ciudades un grave problema para su disposición. Una parte de los residuos sólidos industriales pueden ser inflamables, corrosivos y tóxicos, con riesgo para la salud de las personas. Un tipo de contaminación es la del suelo. Esta se produce por el rompimiento de tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o por acumulación directa de productos industriales. Al acumularse las sustancias dañinas producen repercusiones negativas en el suelo. Entre los químicos más comunes que causan daños al suelo están los derivados de petróleo, pesticidas, salvamentos y otros metales pesados. Dependiendo de la ubicación del terreno, las prácticas agrícolas y el manejo que se da al suelo pueden empobrecerse. Mientras más aumenta la cantidad de contaminante, van desapareciendo las especies animales y vegetales existentes, transformándolo en un terreno estéril. En la República Dominicana, el suelo es de gran importancia por su uso en la agricultura y la ganadería, y porque de este extrae parte de la materia prima utilizada en las industrias. Otro tipo de contaminación es la del agua. Se causa al introducir algún material o inducir condiciones sobre el agua que implica una alteración perjudicial de su calidad. La contaminación del agua hace posible la presencia de microorganismos como bacterias y protozoos en el agua, los que causan enfermedades. En el país es muy común la presencia de amiba en el agua. Este tipo de contaminación se produce cuando son echados en ríos y otras fuentes de agua usadas por las comunidades, desechos cloacales sin tratar animales muertos y basuras procedentes de hogares. En el agua también es contaminada por sustancias químicas que llegan a ellas procedentes de actividades agrícolas, como son los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas, cuando los residuos son arrastrados por las lluvias a las fuentes de agua y pueden envenenar las especies que viven en el agua, lo que puede llegar a los humanos consumiendo esos peces. Las fuentes de agua también son contaminadas por el depósito de desechos plásticos en mares y océanos, los que en algunos casos son comidos por peces, tortugas, ballenas, que al no poder digerirlos pueden ocasionarles la muerte. La contaminación del agua afecta mucho a los animales que habiten en ella. Otro tipo de contaminación es la del aire, que es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros, son los primeros mecanismos de contaminación atmosférica. El oxígeno, que se encuentra en la atmósfera, es indispensable para la respiración de los seres vivos, ya mediante este obtienen la energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Si el aire está contaminado, se afecta el funcionamiento de los organismos. La contaminación del agua causa varios problemas de salud. También causa lluvia ácida, la cual es muy dañina. También hay contaminación por ruidos.
Debido al desarrollo de la civilización industrial y urbana, el ruido, que se define como un sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte, ha tomado gran importancia. Este está incluido dentro de los elementos contaminantes que influyen desfavorablemente en el medio ambiente y en algunos casos resulta nocivo para la salud del hombre. Es un elemento común en zonas donde existen altas concentraciones de población que generan un denso tráfico automotor, también en terminales aéreas y de ferrocarriles, en zonas de alta industrialización, entre otros. Pero, ¿cómo proteger al medio ambiente? Algunas formas de proteger a nuestra madre tierra son tirar basura en su lugar y recoger la basura que te encuentres. No quemar ni talar árboles, pues los árboles son de vital importancia, así como reforestar, que es una muy buena forma de ayudar. Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre o animales. Controlar derramamientos de petróleo y, lo más importante, crear conciencia humana, entre muchas cosas. Recordemos que somos parte de la Tierra y nos estamos destruyendo. Para sanarnos a nosotros debemos sanar nuestro planeta, y para sanar nuestro planeta debemos sanarnos a nosotros mismos. Por eso hagamos conciencia. Es importante saber que la Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, pero no la codicia de cada uno. La Tierra no está muriendo, la estamos matando. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. La doctora Danis Altagracia Flores, pediatra perinatóloga, consultas todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía en el Centro Médico Integral 2, Carretera Mella, próximo a Jainamosa. Teléfonos 809-788-6336, extensión 292 y 849-201-1417. Te esperamos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto, para lograr tu realización y la paz interior. Gatos. Mucha gente tiene en sus casas gatos como mascotas o fieles acompañantes. Pero ¿a cuántas de esas personas les encantaría poder comunicarse con estos peludos amigos? En una primera parte, en nuestro segmento a hacer curiosidades, vamos a ver cuál podría ser un posible lenguaje que nuestros felinos amigos emplean con nosotros. Veámoslo. Todos sabemos que los gatos son las mascotas más ilógicas e impredecibles. ¿Quién sabe qué estará sucediendo en la mente de esos peludos? Sin embargo, estos felinos tienen su lenguaje, y si lo aprendes podrás entender mejor a tu mascota. Hoy preparamos para ti una guía completa que te ayudará a convertirte en el mejor amigo de tu menino bigotón. Claro, si es que él así lo quiere. También te preparamos unos tips que te ayudarán a comunicarte mejor con tu gato. 1. La cola. La cola hacia arriba. Una cola levantada y encorvada significa que tu gato es feliz con su vida. ¡Felicitaciones! Ya eres su mejor amigo. Por cierto, ¿cómo lograste hacerlo? ¿Conoces algún secreto sobre cómo complacer a los gatos? Cuéntanos en los comentarios para que otros puedan aprender sus trucos también. Tiembla de vez en cuando. Si la cola tiembla de vez en cuando, significa que tu amigo peludo está emocionado o preocupado por algo. Además, los veterinarios dicen que cuando un gato nerviosamente sacude su cola o sigue golpeando su cola en el suelo, significa que tiene un dolor o está estresado. Tal vez es hora de llevarlo a un veterinario. El pelo de la cola está esponjado. Cuando los pelos de la cola del gato se erizan en diferentes direcciones, significa que tu menino está muy emocionado o se siente amenazado. El objetivo de esponjar la cola es crear una ilusión de que él es más grande de lo que realmente es. De esta manera, tu gato le está demostrando a su enemigo que es muy grande y temeroso. La cola vibra.
El gato vibra ligeramente su cola cuando está alterado y contento de verte. También significa que está emocionado y esperando algo, por ejemplo, la comida. La cola está parada. Si notas que tu gato levanta su cola hacia arriba y dobla la espalda en forma de una N, es necesario prestar atención especial a esto. Es un signo de agresión extrema y ocurre cuando tu mascota se quiere defender. Si no sucede nada peligroso, trata de calmarlo acariciándolo. Cola inclinada en un ángulo bajo. La cola recta pero inclinada es un signo de agresión leve o susto. Además, cuando un gato no sabe si hay un amigo o un enemigo alrededor, mantiene la cola en un ángulo de 45 grados. La cola hacia abajo. El gato baja la cola hacia el suelo cuando está asustado o se siente culpable. La mayoría de las veces, los gatos meten sus colas entre las patas cuando tienen miedo de algo o de alguien. Además, es un signo de inseguridad y sumisión. Echa un vistazo alrededor. Tu mascota peluda probablemente hizo algo travieso y baja su cola porque sabe que vas a castigarlo. Menea la cola de un lado para otro. Si tu gato mueve su cola bruscamente de un lado para otro, significa que está enojado. Lo mejor es dejarlo solo. Sin embargo, también podría significar que quiere jugar contigo. ¿Por qué los gatos menean sus colas mientras se sientan al lado de sus dueños y se sienten completamente satisfechos? Es simple. Está verificando si hay algún enemigo detrás de su espalda. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Terapias para la conciencia, un ejemplar extremadamente sencillo y a la vez profundo en el campo de la investigación conscientiva. En sus páginas, el autor Efraín Villegas Quintero nos amplía el concepto de lo que es realmente la conciencia, más allá del intelecto y más allá de la razón. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Amigas, amigos, el tiempo ya se nos acabó. Como siempre, Adasec TV se siente muy complacido de que nos sigan acompañando a disfrutar de este contenido. Recuerden que Adasec TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Pablo Aybar estuvo con ustedes y esperamos que nos vuelvan a acompañar muy pronto para que sigamos compartiendo enseñanzas, conocimientos y experiencias que nos ayuden a todos nosotros a ser mejores personas. Y recuerden que lo que transforma al mundo es lo que somos. Adasec TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.